Bueno, buen día a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy, que lo va a dar la doctora Marta Martinuso. Pusieron el Ateneo. Pusieron el Ateneo. Igual esta cámara de factura debe ser eso, que están conectados en la imagen, estarán muy bien conectados en la computadora de su. Bueno, vamos a empezar. ¿Se escucha? Ya, perfecto, Marta. Muy bien. No tenía dudas al respecto, pero bueno. Nada. El Ateneo se denomina éramos pocos y hay muchos dichos. Que acá uno de los chicos lo dijo sin saber del Ateneo. Dijo que era algo que se usaba. Y parió la abuela. Eso es el dicho que decían las abuelas y mi madre y todos. El Ateneo lo vamos a dividir en 4 partes, un poco de historia de repaso, una presentación de un caso clínico, una parte que es ¿y ahora qué? Y las conclusiones. Un poco de historia de repaso, pongo este hermoso edificio, que es un edificio histórico del hospital, como imagen. Y vamos a empezar con los anticoagulantes que ya todos conocemos desde hace muchos años. Piensen que las warfarinas son de los años 50 y pico, y las heparinas también. Y tenemos, clásicamente se utilizaban heparinas, que podía ser heparina no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, y la última que se desarrolló... Marta, perdón, ¿Sí? no está en presentación. ¿No está la presentación? Espera. Claro. Si paso ahí, ¿se ve? ¿Qué pasa? Ahí sí. Bueno, como decía, la imagen esta que me encantó del edificio histórico lo puse para repasar un poco de historia y un poco de repaso, porque vamos a empezar a hablar de los anticoagulantes muy clásicos. Las heparinas, como dijimos, podían dividirse en heparina no fraccionada, de larga cadena, heparinas de bajo peso molecular, y el fondaparinux, que es sintético, que es solamente el pentasacárido. El efecto que tienen es fundamentalmente inhiben serinoproteasas a través de la antitrombina, y la heparina no fraccionada inhibe la trombina y el desactivado, la de bajo peso predominantemente desactivado y muy poca actividad antitrombínica, y el fondaparinux no tiene actividad antitrombínica. Son todos de infusión vía administración parenteral, la heparina endovenosa en bomba de infusión continua y las otras subcutáneas. ¿Y cómo los controlamos? Requieren monitoreo a la heparina no fraccionada siempre, con APTT calibrado para un rango de heparina entre 0,3 y 0,7 o con la heparinemia en un rango de 0,3 a 0,7 unidades anti-DSA. En el caso de las heparinas de bajo peso molecular y el fondaparinux, hay que utilizar actividad anti-10 porque no alcanza, digamos, con utilizar una prueba clásica. Y en el caso de fondaparinux, aparte, debería calibrarse con fondaparinux, porque se expresan otras unidades, no unidades anti-10 de heparina de bajo peso. Los anticoagulantes orales de vitamina K, de cumarínicos, que fueron descubiertos al azar por una planta en la cual comían animales y los animales morían desangrados, entonces se determinó que había un compuesto, que era la warfarina o el acenocumarol, digamos los dicumarínicos, que se utilizaron como veneno de víbora de rata, y que, bueno, al ver la particularidad de que provocaban sangrado, decidieron, bueno, se podrá utilizar como anticoagulante y empezaron a administrarlos. La vía de administración es oral. ¿Y cuál es el mecanismo de acción? Inhiben, a ver que me lo digan los alumnos. ¿Qué tienen que inhiben? No me lo lean. ¿Qué inhiben? Las warfarinas y los dicumarínicos. ¿Dónde actúan? En el ciclo de la vitamina K. Inhiben la vitamina K óxido reductasa. Entonces no se puede reciclar la vitamina K reducida para ser utilizada para la carboxilación de los factores vitamina K dependientes. ¿Se controla? Siempre, se monitorea porque tienen muchísimas alteraciones con fármacos, utiliza citocromo,
hay muchas interacciones con fármacos, con distintos tipos de fármacos, y con algunos que aumentan su actividad y otros que disminuyen su actividad, y con incluso con la alimentación. Tenemos que tener una alimentación, ya no se prohíben alimentos, pero sí se trata de que la alimentación sea bastante reglada, en el sentido de que si una persona come brócoli, espinaca y esas cosas que tienen vitamina K, es su rutina, que no haga después 20 días, un mes, que solamente coma harinas. Porque eso cambia, porque está tomando una dosis para alguien que come, que ingiere vitamina K, que es más alta, y si suspendemos eso, hay que avisarle al médico, porque por ahí tiene que ajustar la dosis para que no se vaya de rango. Ahora, no solamente eso, tenemos que ver cómo afectan estos anticoagulantes a las pruebas de rutina. Entonces, para estudios de rutina, la heparina, la de alto peso molecular, inhibe fundamentalmente, interfiere y prolonga el tiempo de trombina. Es la prueba más sensible por su actividad antitrombínica indirecta a través de la antitrombina. A concentraciones muy altas puede afectar las otras pruebas, porque en todas las otras pruebas, en el TP, en el APTT, en el fibrinógeno, en el tiempo de trombina, hay trombina formada o agregada, y entonces en este caso va a inhibir. Si realmente tengo un paciente que está en circulación extracorpórea, probablemente le haga todas las pruebas y todas las pruebas de incoagulables, porque tengo mucha concentración de droga. En dosis terapéutica solamente afecta fundamentalmente el tiempo de trombina y el APT. ¿Qué ocurre con las pruebas clásicas con las otras heparinas? La heparina de bajo peso molecular prolonga levemente, ¿sí?, el APTT en concentraciones terapéuticas. Y en profilácticas, nada. Y en el caso de las antagonistas de esta vitamina K, por supuesto, de los factores vitamina K, el TP, ¿qué factores influyen en el TP? A ver, vamos a preguntarle a los alumnos, a los residentes, a quien quiera contestar. Menos Débora, que contesta siempre. Vamos. 2, 7, ¿qué más? 5 y 10. Muy bien. De esos, ¿cuáles son vitamina K dependientes? 2, 7, 2 y 10. Y 2, 7 y 10. O sea, 3 de los factores son vitamina K dependientes. Por lo tanto, el TP es la prueba de elección, es la que más se prolonga. El APTT se prolonga menos. Incluso si tengo un RIN en rango, puedo tener un APTT normal. Ahora bien, ¿qué pasa con el anticoagulante lúpico? La heparina no fraccionada puede dar falsos positivos porque afecta tanto el DRBT como el silica-clotting-time. Si bien tienen inhibidores de heparina, puede ser que superen el efecto y tengamos algún efecto falso positivo. Las heparinas de bajo peso molecular, en general, son mejor, digamos, eliminadas con el efecto con los inhibidores de heparina, pero si tenemos una concentración muy alta, si le pidieron un inhibidor lúpico a una señora de 80 años que pesa 40 kilos y que está recibiendo 60 miligramos cada 12 horas, va a tener un anti-10 de 2, y a lo mejor ese anti-10 de 2 a mí me da un falso positivo de anticoagulante. ¿Sí? Y en el caso de los antagonistas de la vitamina K, como prolongan las pruebas, o sea, les faltan factores, va a estar prolongado el TP, va a estar prolongado el APTT, y va a estar prolongado también el DRBT, que es el tiempo de veneno de viuda de Russell. ¿Se acuerdan cómo actúa el veneno de viuda de Russell? Activaba un factor. Al 10. Muy bien. ¿Y el 10 qué pasa? Es vitamina K dependiente, por lo tanto, el 10 es un factor que es vitamina K dependiente, por lo tanto, el DRBT, que es el tiempo de veneno de viuda de Russell, va a estar prolongado también. Entonces, por ahí, cuando corrijo con plasma normal, como hay una deficiencia además, el anticoagulante lúpico a lo mejor nos puede dar un falso negativo, o a lo mejor, por esas prolongaciones extremas, pueden dar falsos positivos. Entonces, un resultado de un anticoagulado con antivitamina K, que le pidieron un anticoagulante lúpico que da positivo, le ponemos siempre que hay que evaluar, o en general, que hay que evaluar con cuidado el resultado debido a la posibilidad de falsos positivos y falsos negativos. Lo ideal para anticoagulante lúpico es estudiar al paciente sin estar anticoagulado. El paciente suspende la anticoagulación y después le hacemos el anticoagulante. Con respecto al dosaje de factores, la heparina, ¿qué hace? Va a prolongar el APTT, y entonces todos los que dependan del APTT, que son los factores de vía intrínseca, van a dar bajos,
y con curvas de dilución no paralela. Es decir, cuando yo diluyo el plasma del paciente, voy a ir disminuyendo la heparina y voy empezando a ver cuánto tiene realmente de factor. ¿Sí? Es una interferencia. Las heparinas de bajo peso molecular no hacen nada y los antagonistas de la vitamina K van a tener 4 factores bajos. ¿Cuáles son? 2 y 9. Muy bien, 2, 5, perdón, 2, 7, 10 y 9. ¿Sí? Entonces, esos 4 factores van a estar bajos, pero porque estoy induciendo, el método por el cual anticoagula induce una deficiencia de factores de vitamina K dependientes. No es una interferencia. Con la trombofilia, y acá tenemos cosas, por ejemplo, como la proteína C y la proteína S son proteínas vitamina K dependientes, van a dar bajas. ¿Sí? Porque también disminuye su función. Y, por ejemplo, la resistencia a la proteína C activada puede dar un falso normal, porque prolonga tanto los tiempos que a lo mejor no veo la diferencia con proteína C y sin proteína C, porque aparte la proteína C va a estar también baja. Entonces la proteína S va a estar baja, si bien diluimos la muestra, no es lo ideal, podría dar un falso normal. La heparina bajo peso no afecta a las pruebas de trombofilia, y los antagonistas de la vitamina K van a dar bajos la proteína C y la proteína S. La heparina no fraccionada va a prolongar los tiempos, entonces solamente va a afectar las pruebas de trombofilia que dependan de coagulación. Proteína C, proteína S, resistencia a la proteína C activada. Y por último, tenemos los estudios que no son de rutina, como el ROTEM o la generación de trombina. La heparina, fundamentalmente el tiempo del CT, el tiempo de coagulación del ROTEM, que es el inicio, antes de que abra el ROTEM, y el ángulo con el que lo abre, el tiempo que llega a los 20, se ven afectados por la presencia de heparina no fraccionada, porque la trombina que se va formando se va inhibiendo. Entonces no abre de golpe, va abriendo más lentamente. Esos son los parámetros que más se afectan. Con la heparina bajo peso molecular no veo afectaciones en general, y con los antagonistas de la vitamina K, si el RIN está en rango terapéutico, a veces no lo podemos ver, o a lo mejor lo vemos prolongado en el ST del EXTEM, va a depender. Un RIN de 2 a lo mejor me lo pierdo, todavía da dentro de lo normal. Un RIN de 3, de 4 seguro que lo veo. ¿Sí? En RINes superterapéuticos sí prolongan claramente los CT del EXTEM. ¿Sí? Y en el caso de la generación de trombina, en mayor o menor medida todos lo afectan. El tiempo del lag time, hasta que empieza a crearse trombina. El tiempo hasta el pico de trombina. Yo voy midiendo la trombina que se va formando y obtengo una curva que es como si fuera una campana de Gauss. Bueno, entonces el tiempo que empieza, el tiempo que llega al pico, la altura del pico, el potencial endógeno, que es el área bajo la curva de esa curva, en mayor o menor medida con todos estos anticoagulantes se ve afectado. Ahora bien, surgieron otros anticoagulantes que son directos, que son el dabigatran, inhibidor de trombina, apixaban, rivaroxaban y edoxaban, que son los únicos que llegaron a Argentina como inhibidores de 10 activados. Tienen la particularidad de que son orales, inhiben directamente a la enzima. Inhibición directa de la trombina en el caso de dabigatran. Se pegan en forma reversible a la enzima que quieren inhibir. Cuando se está formando trombina en el organismo, cuando se está formando factores activados, ellos actúan, inhiben. Entonces, no evitan que lleguen a formar trombina como para formar un coágulo. Esa es la idea. Ahora, estos directos tienen distintos niveles de excreción renal, tienen un comienzo de acción rápida, los picos son entre 1 y 4 horas para todos ellos, y inhiben, como dijimos, en el caso de dabigatran la trombina, y en el caso de los otros, como el rivaroxaban, apixaban y edoxaban, al factor 10 activado. No obstante, fueron diseñadas para ser utilizadas sin monitoreo de laboratorio, y habiendo probado efectividad sin control, sin monitoreo de los ensayos clínicos. Eso no quiere decir que no tengamos que medirlos. Hay circunstancias en las cuales deberíamos medirlos. Por ejemplo, pacientes que tienen insuficiencia renal, tienen depuración renal en mayor o menor medida, el dabigatran el máximo,
pero tienen depuración renal, entonces si alguien empieza a tener falla renal, va a acumular droga. En caso de complicación hemorragia en la emergencia, llega un paciente accidentado con una hemorragia digestiva, el rivaroxaban tiene particularidad de dar cosas más hemorragia digestiva, y quieren saber qué tiene, cuánto tiene, si hay que darle algo, no hay que darle algo al paciente, hay que darle un antídoto, hay que darle factores protrombínicos para ayudar, sí, no, depende también de la cantidad de droga que tengan. Cuando discontinúan la toma para una cirugía que tiene alto riesgo, en general se continúa en forma reglada por vida media habitual, considerando un paciente con función renal normal. Pero cuando el paciente no tiene una función renal normal o el procedimiento es hacerle una neurocirugía, probablemente lo que quieran saber es qué pasa con ese paciente cuando lo voy a meter en un quirófano, o sea, por alto riesgo hemorrágico. Previo a trombolisis, recuerden que la trombolisis del electrodo, que es una cuestión que es muy sanadora de que poder evitar discapacidad en los pacientes, es agregarle TPA, que es el activador del plasminógeno, genera fibrinolisis y rompe el coágulo que está en el cerebro, hace que vuelva a tener flujo en esa arteria y evita, sobre todo, lo que es la parte de darle al paciente algún tipo de discapacidad. Pero antes de hacerlo, hay que saber si tenemos efecto de una droga como esta, porque estamos sumando una cosa que va a aumentar el riesgo de sangrado. Y los pesos extremos, ¿sí? Los pesos de obeso mórbido, digamos, y los pesos de pacientes que tienen muy bajo peso. Yo creo que son más peligrosos los pacientes de bajo peso que los de alto peso, porque los de bajo peso pueden acumular mucho más peso. En cuanto a cómo actúan, cómo se miden por distintas metodologías. En el caso del Dabigatran, como verán, esto está sacado de una revisión que se hizo el año pasado, el anteaño, que hicimos en la revista Medicina, en la cual se ve clásicamente que, bueno, todos utilizan el HPLC, pero el HPLC no es una cosa para la clínica, entonces siempre recomiendan utilizar una medición que pueda ser utilizada con los laboratorios de hemostasia que tenemos disponibles. Utilizan el tiempo de trombina diluido con distintas marcas, o un ensayo de Carina, o un ensayo de trombina diluido, pero en realidad es termogénico, como utiliza Siemens. Siempre lo que tenemos que tratar de hacer es un tiempo de trombina que con una situación especial en donde la muestra se diluye con plasma y ver cuánto inhibe, qué es lo que hace esa droga. Entonces yo quiero medir cómo inhibe esa trombina, por método coagulante o por método cromogénico. En el caso de los DOACs anti-10A, todos utilizan un reactivo de anti-10A. Generalmente son reactivos líquidos, sin que no tienen antitrombina en el reactivo, y con calibradores específicos. ¿Sí? El resto de las cosas que podamos usar, podemos hacer algún tipo de correlación entre el anti-10 de la heparina y la cantidad de droga, como hicimos nosotros, y hay una publicación y otros también lo han hecho, pero eso hay que siempre tener en cuenta que va a depender de la droga, del reactivo que utilicemos y del calibrador de heparina que utilicemos. Es diferente según las marcas. En cambio, si yo utilizo cualquier reactivo de anti-10A y le pongo un calibrador específico de rivaroxaban, afixaban o de doxaban, voy a tener una medición exacta, lo más exacta posible, de la droga. Ahora bien, el efecto que producen los DOACs sobre las pruebas clásicas, tenemos los efectos sobre los ensayos coagulables. Por supuesto, el Dabigatran va a afectar fundamentalmente la PTT y el tiempo de trombina, aunque también afecta en cierta medida el TP. Porque inhibe la trombina que se genera en los ensayos, o la trombina que agregamos. Él puede llegar en algunos momentos de disminución, hay disminución del efecto, pero puede dar disminución de fibrinógeno, que utiliza trombina como reactivo. Depende del reactivo, cuánta trombina tenga ese reactivo, pero está relatado. Con el que usamos nosotros afecta, en concentraciones de pico, por ejemplo, seguro. Y en factores, va a afectar más los de la vía intrínseca que los de la vía extrínseca, porque afecta más el APTT que el tiempo de protrombina, ¿sí? Entonces puedo tener curvas no paralelas, interferencias en los dosajes de factores de vía intrínseca. Que cuando hago varias diluciones, voy a ver que aumenta la actividad real del factor en esas diluciones porque estoy diluyendo la droga. En los anti-10A directos,
vamos a tener también que el TP y el APTT se pueden alterar, fundamentalmente el TP, y con algunos. En esto ya hay distintas cosas que no vamos a entrar, pero el rivaroxaban es el que más afecta, luego el edoxaban y por último el apixaban, el TP, por ejemplo. Y cuando dosamos factores y tenemos una concentración muy alta, vamos a tener por ahí interferencias, más que nada los de vía extrínseca que la vía intrínseca, porque afecta más el TP que el APTT. Con respecto a los ensayos cromogénicos, los anti-10A pueden afectar los dosajes cromogénicos de droga. Entonces, si tenemos un paciente, por ejemplo, un hemofílico adulto, moderado, no importa, que recibe uno de estos DOACs porque tiene una fibrilación auricular y la hemofilia por ahí no lo protege totalmente de una embolia cerebral que provoca una fibrilación auricular, tenemos que considerar que esto nos puede afectar los dosajes cromogénicos de 8 o de 9. Luego tenemos otras pruebas, ¿sí? Que con aumento de la actividad, la proteína S coagulable, lo mismo que afecta para nosotros, la C coagulable, la S coagulable y la resistencia a la proteína C activada con dabigatran se pueden ver aumentadas, o sea, digamos, como dar falsos normales, porque prolongan mucho los tiempos, o falsos normales de APCR, o sea, de resistencia a la proteína C activada. Los ensayos cromogénicos de trombina pueden afectarse. Si utilizamos aún para medir antitrombina, un ensayo que utiliza la inhibición de trombina como fundamento, como obviamente la dabigatran inhibe la trombina, me va a decir, está bárbara, la antitrombina es normal, y resulta que el paciente por ahí tiene una deficiencia de antitrombina que no la puedo ver, porque tengo algo que está inhibiendo en el ensayo y me está diciendo, está inhibiendo la trombina. Y con respecto a los ensayos con 10 activado, también pueden afectar, en menor grado, pero lo pueden afectar los ensayos coagulables de proteína C y de proteína S, y la resistencia a la proteína C activada. Y con la antitrombina, si utilizamos un ensayo que se basa en cómo inhibe la antitrombina y 10 activado, la presencia de estas drogas que tienen efecto anti-10 activado me van a sobreestimar la antitrombina falsamente. Y por último, tenemos cómo, qué cosas no afectan. No, me parece que me olvidé algo, perdón. Anticoagulante lúpico, justamente, me olvidé del anticoagulante lúpico. El anticoagulante lúpico, todos los DOACs los alteran. Alteran el APTT y sobre todo los anti-10A alteran el DRBT, porque justamente inhiben el 10 activado. ¿Y qué hace el veneno de Iberarraza? Activa el 10. Entonces van a ser muy sensibles. En grado de alteración, el rivaroxaban se lleva todos los premios, es el que más afecta a una dosis a concentraciones bajas. Por eso hay que tener mucho cuidado de que haya suspendido correctamente y que no le quede rivaroxaban, porque ahí aún a 50 nanogramos por mililitro, que es un valle bajo, puede dar falsos positivos en algunos pacientes. El apixaban es menos, prolonga mucho, pero prolonga mucho los confirmatorios con fosfolípidos concentrados, entonces a veces no te da interferencia en las pruebas, pero no te da como anticoagulante lúpico, porque no es más corto. Esto me dice que estoy con media hora. Bien. Bueno, y por último, tenemos que tener en cuenta que a veces el apixaban, como prolonga también el confirmatorio tanto, cuando tengo poca concentración de apixaban, o mucha, demasiada también, prolonga tanto el confirmatorio que no lo veo. Y me da que el anticoagulante lúpico puede ser negativo falsamente. Entonces, los DOACs hay que eliminarlos. Hay maneras de eliminarlos, que son sustancias de carga negativa, que se llama DOAC-stop, o el carbón activado, como me iban a decir las chicas en un trabajo, que pueden absorber estos DOACs, tanto dabigatran como antiinhibidores de 10A. Y no se afectan muchas otras pruebas, el espirinógeno derivado del tiempo de protrombina, en general con dabigatran no se afecta, pero sí sobreestima con los anti-10. Las pruebas cromogénicas de proteína C, la proteína S libre, el factor 13 funcional o antigénico, el factor 8 cromogénico, el antígeno, el cofactor, las pruebas de von Willebrand no se afectan por ninguno de estos factores. Presentación de un caso clínico. Paciente masculino de 76 años con un ACV isquémico agudo, nivel frontoparietal insular izquierdo, territorio cerebral media izquierda, 6 meses previos, y recibió aspirina y atorvastatina.
Actualmente mandan un estudio prequirúrgico para hacer una endarterectomía cariotidia, porque la ACV se produjo por tener placas en la carótida, entonces tienen que hacer una endarterectomía carótida. Cuando viene el estudio, lo recibió Claudio un sábado. Siempre estas cosas pasan en los días más complicados. Pobre Claudito, y le llega un apetite largo, que no corrige, con tiempo de trombina normal, con un TP normal. Entonces le hizo, bueno, por ahí tiene un anticoagulante lúpico, entonces vamos a alargarle la PTT que tiene más sensibilidad. Y le da lo mismo. PTT largo, que no corrige con plasma normal, por los índices que sean, el ICA, que es la mezcla menos el normal dividido el paciente por 100, o el porcentaje de corrección, cuál es la diferencia entre el paciente y la mezcla sobre la diferencia entre el paciente y el normal, porcentualmente, las dos cosas dieron horribles. O sea, no corre. ¿Qué podíamos hacer en ese prequirúrgico que no corregía? Y bueno, le largó el inhibidor lúpico. ¿Qué pasó en el inhibidor lúpico? Tenemos un tiempo de sílica, es como si fuera una PTT con fosfolípidos muy diluidos, que dio muy largo. Que en la mezcla no corrigió nada, está casi igual que lo que da el paciente. Pero cuando hacemos el confirmatorio seguía largo. Y no nos daba una razón screen confirm normatizada de acortamiento. Entonces, ¿qué está pasando acá? Tenemos que definir, ¿esto es un anticoagulante lúpico, sí o no? Tiene un screening positivo, una mezcla positiva, pero un confirmatorio positivo. Entonces, ¿cómo nosotros interpretamos este resultado? Es negativo. No es un anticoagulante lúpico. Algo más hay. Y ahí uno empieza a mover el cerebro. ¿Qué podrá tener? ¿Qué cosas podrían ser? Una PTT largo que no corrige. Y que tiene tiempo de trombina normal. ¿Inhibidor de qué? Al inhibidor de algún factor de la vía intrínseca. Muy bien. ¿Qué otra cosa podría ser que también aparece a veces en la clínica? Una paraproteína. Que esté jugando un rol que empieza a jorobar y joroba más en el APTT que en otra cosa. Tiene otro tiempo de trombina normal. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo Claudio, pobrecito? Hizo dosaje de factores. Ese mismo día. Factor 8 normal, pero si se fijan, y lo hacemos en 3 diluciones, que cuando yo tengo una PTT que no corrige y tengo que hacer dosaje de factores, otro concepto importante, siempre hay que hacer diluciones paralelas, para ver si realmente hay una interferencia o no, porque yo estoy viendo una interferencia en la PTT. Entonces, si voy a hacer los factores de vía intrínseca, los tengo que hacer en 3 diluciones. Veo que es normal, pero en realidad es alto, porque la tercera dilución da 188. El 9 empieza en 79, pero termina en 100. También es no paralela. Y por último, el 11. El 11 empieza en 60 y llega a 88. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una interferencia que me interfiere en los dosajes de factores, de todos los factores. Siendo el más bajo, sin dejar de ser normal, porque el valor normal del 11 es 50, 150, algunos autores dicen que es 60, pero no importa, está cercano al límite inferior, pero sigue siendo normal. Entonces, lo que hicimos, dijo el mosquito. El que estuvo acá fue Claudio. Yo estaba en un buquebús y él me contaba, no te vas a poder creer lo que tengo, me dice. Investiga la clínica que ve que está en un protocolo que se llama Oceanic 1, fase 3, multicéntrico, internacional, bla, 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 de grupos paralelos con una comparativa de apexar para mayores de 18 años, luego de un accidente cerebrovascular isquémico no cardioembólico agudo o accidente isquémico transitorio de alto riesgo. Bueno, ¿qué es esto? ¿Y ahora qué? ¿Qué es este protocolo? ¿Qué medicación es? Para esto, vamos a empezar a hablar de una cosa, que es que habitualmente el proceso de coagulación o de hemostasia y el proceso trombótico
son como dos extremos, ¿sí? Tenemos que tener una buena coagulación, pero no pasarnos para no hacer una trombosis. Y están como asociados de alguna manera. Los anticoagulantes que vimos hasta ahora, clásicos, antivitamina K, heparina, DOAX, antidiesal y antitrombina, lo que hacen es afectar a este proceso como si fuera un todo. ¿Qué es lo que tratan de hacer? Tratan de disminuir el proceso hemostático para resolver un problema trombótico o evitar que se produzca una trombosis. Con eficacia, lo han hecho con bastante eficacia. Pero tienen como contrapartida la asociación con un alto riesgo hemorrágico, que va a depender de si está bien controlado o no bien controlado, en el caso de antivitamina K y heparina, o del paciente, también de las características del paciente, pueden tener riesgo hemorrágico. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cómo podríamos reducir el riesgo hemorrágico? Y el riesgo hemorrágico lo quieren tratar de hacer con nuevas drogas, que son antifactor 11, antifactor 11 activado, antifactor 12, están probando con anti-13. Están siendo evaluadas en fase 3, algunas de ellas. Y lo que hacen es considerar de manera disociada lo que es la hemostasia de la trombosis. Ya no lo toman como un poco. Entonces se dedican a la trombosis y disminuyen la cantidad o la función de factores que son importantes en el proceso trombótico. ¿Cuántas veces dijimos que el factor 12 no sangra? Muchas. El factor 11 sangra poco. Muchas. Cuando tengo deficiencia. Y eso hace que los haga targets que puedan ser interesantes, porque sabemos que el factor 12, sí, con los polifosfatos que lo activan en una situación, o el DNA, en una situación infecciosa, en una situación inflamatoria, se activa el 12 y va a generar más trombina. Pero no es indispensable para que un paciente no sangre. Son cosas diferentes. Entonces, tratando de actuar sobre ese, digamos, lugar, podrían llegar a tener una chance de tener drogas que puedan disminuir, por ejemplo, en el caso de una fibrilación auricular, el riesgo trombótico, o tratar incluso una trombosis con menor riesgo hemorrágico. Y ahí saltan estas drogas que están actuando en esta parte. ¿Se acuerdan la calicita que tenía el factor 12 con el decalcitrina y que activaba el 11? Bueno, en definitiva se la agarraron con esta parte, que lo que hacen es potenciar. No son indispensables, no son el 8 y el 9, que si no los tengo sangro. Pero son, le hacen el abanico al fuego para que el fuego prenda más cuando está incendiada la situación de una inflamación o de un proceso infeccioso. Están diseñadas, todas ellas, para ser utilizadas sin monitoreo de laboratorio. Y esta es una lista, y hay más. Anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales que se unen al 11 activado, inhibiendo su acción, o que se unen al Kringle, el Apple 3, que tiene el factor 11, que interactúa con el 12, que interactúa con el 9, entonces no lo dejan interactuar. O también en el Apple 3, pero que en realidad el 11 no evita la acción del 12 activado, o sea, no lo puede activar el 12. Hay mutaciones y cuestiones, o no cuestiones, sino, digamos, anticuerpos que están localizados contra epitopes diferentes, y lo que hacen es inhibir un poco esa función. Moléculas pequeñas, que son orales, que inhiben de manera directa, específica y reversible al 11 activado. La subdexial y el direccial. Y hay incluso oligonucleótidos antisense, que lo que hacen es que se meten con el RNA mensajero del factor 11 y disminuyen su síntesis. Entonces el paciente se va a transformar con esa droga en un deficiente de 11. ¿Qué es lo que tenemos con los inhibidores del 11 activados? Todos prolongan el APTT, va a depender del reactivo, del instrumento. Recordemos que la deficiencia de factores depende mucho del reactivo y del instrumento que usamos. No siempre se ve claramente más con uno que con otro, con el activador si es elástico, si es sílica, el fosfolípido más concentrado, más diluido, el equipo fotoóptico y el equipo... Puede variar, como varían las deficiencias de 11.
Hay una limitación para definir un riesgo hemorrágico de estos pacientes. El APTT normal puede indicar que tenga un nivel de droga bajo o no detectable, pero no sabemos. El dosaje de factor 8 coagulante sí podría ser importante en los que reciben los oligonucleótidos, porque eso tiene una deficiencia. Pero si tengo un TAT rápido, en una urgencia, podría un dosaje de factor 11 dar una idea de si tiene o no tiene, digamos, cómo está. Pero en las otras, en los anticuerpos monoclonales, en realidad lo que hay es interferencia con las moléculas pequeñas y con los anticuerpos monoclonales, hay interferencia sobre el dosaje de factor 11. Proponen algún ensayo cromogénico de la industria que empezó a usar para medir un poco la parte de farmacocinética y farmacodinámica de esto, pero no hay nada para nuestros laboratorios. Y la generación de trombina también hay pruebas de que han hecho algo y pudieron hacerlo. Entonces, podemos decir que tanto los anticuerpos monoclonales como las moléculas pequeñas no producen disminución, sino que hay una interferencia. Y la única que produce disminución es los oligonucleótidos, antisense. Los han sacado con estos métodos, porque yo les dije hacer, por ejemplo, métodos para esto, la última tabla es para el Milvexian y el Asundexian. Han hecho algún ensayo cromogénico de dión activado para medir un poco la concentración, tratar de mirar algo y establecer de qué estamos hablando, cuánto llega de droga. Así hicieron ver la parte de farmacocinética, que tienen también inicio rápido, a las 2 horas, entre 2 y 4 horas es el pico, y ven cómo la actividad de factor 11 medida con un sustrato fluorogénico baja y sube paralelamente la PTT. Hasta hace 2 meses, 1 mes y medio, no había nada más que esto, más o menos, pero salieron 2 o 3 trabajos juntos que empezaron a ver, ¿y qué pasa con estas cosas en el laboratorio? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el caso de la Asundexian y el Milvexian. El de la izquierda son Asundexianes, en la primera fila, y en la derecha es Milvexian. Y lo que vemos es que aumentan el APTT en forma, digamos, concentración dependiente. Las rojitas, las barras rojas. ¿Y las barras celestes qué son? Son cómo elimino ese efecto con carbón activado o con DOAC-STOP. De la misma manera que podía sacar el apixaban, el rivaroxaban, el dabigatran. ¿Sí? Así que oídos. Oídos, chicas. Bueno, no tenemos muestras, ya se consumió toda la muestra, por el audio la otra vez que tuvo Marina otra también, nos consumimos la muestra y no pudimos... ¿De esa ahí? Bueno, para probar, digamos, con el carbón activado, pero bueno. Luego lo que podemos ver también es que con respecto a las otras, el DS es el DOAC-STOP y el AC sería el carbón activado, con cualquiera de las dos vemos inhibición de esto, ¿sí? Y lo mismo hicieron en otro trabajo, son todas revistas de primerísimo nivel, que ven con el Asundexian y el Milvexian el aumento de APTT, como bien dijimos, y que también ven la disminución con DOAC-STOP, ¿sí? Pero el anticuerpo monoclonal, el que recibía anticuerpo monoclonal, minga. El efecto sigue. Entonces, no son todos eliminables, solo los que afectan a la funcionalidad. Los anticuerpos no se absorben al DOAC-STOP ni al DOAC. Generalmente se dan en inyecciones y son muy a largo plazo, o sea, son inyecciones que duran 1 mes, o sea, el anticuerpo monoclonal no necesitas dar una dosis. Entonces, para un paciente que está crónicamente, porque tiene una aspiración auricular, está bárbaro, le das una inyección al mes, sería una buena idea. El problema es que tenga efecto y que tengamos una complicación hemorrágica, que seguramente serán menores, pero todavía está todo en estudio. Y esto es otro ensayo que también salieron todos en tramo de 1 semana, todos juntos. Son distintos atractivos de APTT. Como verán, los APTT aumentan con la concentración de Asundexian en el plasma, la curva de la izquierda. El APTT va subiendo a medida que, pero de distinta manera según el reactivo. El rojo tiene ácido elástico. El celeste tiene caolín, el activador. Y los otros dos tienen sílica. Los de sílica se prolongan menos que los de caolín o de ácido elástico. Y abajo lo ven como expresado en concentración que necesito
para hacer una razón de APTT mayor a 1,2. Y entonces tenés que el hemofil y el automel que tienen sílica necesitas 900, y en cambio en el Secapres y el Actin que tienen caolín o ácido láctico tenés mucha menos concentración que necesitas para aumentar el APTT por lo menos un 20%. ¿Y qué pasa con las otras pruebas? Y bueno, ya lo están haciendo. Entonces, no observaron ninguna alteración del TP, gracias a Dios, del tiempo de trombina, de la reptilasa, del fibrinógeno. No encontraron ninguna de la vía final común, los factores de vía final común o de vía extrínseca. No afecta al DRBT, o sea, no va a afectar esta parte del anticoagulante lúpico. Son divinos porque en este paper dice, entonces el anticoagulante lúpico no se afecta. Pará, que te olvidaste de una parte. El APTT es APTT y DRBT. Entonces no puede decir no hay interferencia. Hay interferencias que no dan anticoagulante lúpico positivo, en los dos casos que tuvimos nosotros, pero... y luego tenemos que con Vigeland tampoco se afecta. El APCR, y como son coagulación, son coagulables, que utilizan APTT con base de APTT, por ejemplo, tenemos prolongación. Si usamos un reactivo que tiene DRBT, que hay un reactivo para PCR con DRBT, no va a pasar nada, pero si usamos el más común tiene APTT, que hacemos una APTT con y una APTT sin proteína C activada, van a prolongar los dos y dicen que a 4.000 nanogramos de asundexian, cuando agregamos el APC con calcio, no coagula, en general. El RUTEM prolonga el CT del Intel. No afecta a ninguna otra prueba. La generación de trombina se afecta, disminuye moderadamente la generación de trombina cuando se activa con ciertas concentraciones de factor tisular o con ácido láctico. Y el KCT, el ACT que se utiliza para medir en hemodinamia, cuando heparinizan al paciente, para medir en el quirófano, cuando heparinizan al paciente, se ve afectado. Entonces, si meten en el quirófano un paciente con asundexian o con alguna de estas cosas, seguramente van a tener, estamos hablando en este caso de asundexian fundamentalmente. Entonces, en realidad el protocolo Oceanic 1 es del inhibidor oral asundexian 50 miligramos por día comparativo con apixaban 2,5 a 5 miligramos por día. Esto lo tuve que buscar en la lista de ensayos clínicos, porque no estaba en la lista clínica, decía Oceanic, punto. Y entonces la familia va creciendo, parió la abuela. Teníamos los anticoagulantes parenterales, indirectos, heparinas, los directos, que tenemos los inhibidores de trombina, que hay algunos inhibidores de trombina que son orales, que son parenterales, como la vivailudina o el agatroban. Los inhibidores del 11 activado, que son anticuerpos monoclonales, también se dan por vía parenteral, que son inyecciones. Los inhibidores del 12 y 12 activado, ahí hay uno, garadacimab, que también se da por vía parenteral. Y luego tenemos los orales, los indirectos, que es la antivitamina K. ¿Por qué? Porque ¿dónde actúa la vitamina K? ¿Actúa inhibiendo a un factor en particular? No. ¿Qué hacía? Afectaba el ciclo de la vitamina K in vivo. Yo pongo warfarina o si fuera en un tubo con plasma. ¿Qué pasa? Nada. Muy bien. Y con los directos tenemos inhibidores directos de trombina, la Vigatran, inhibidores directos de 10A, y apareció la nueva familia, que serían los hijos de la abuela, que son los inhibidores del 11 activado, como el milvexian y el asundexian, que son orales directos. Es importante mantenerse actualizado sobre las nuevas drogas anticoagulantes, ya que a pesar de no requerir mortalidad, afectan nuestros ensayos de coagulación de rutina o especiales, y esto genera dudas o interpretaciones que pueden ser. Por eso me pareció interesante, porque éramos pocos. La saga continúa. Gracias. Hola Marta. Hola. Bueno, muy completo como siempre, muy pero muy interesante. Dos preguntas. Si yo quisiera excluir, como el caso de este paciente, porque hay que entrarlo a quirófano, la presencia de un anti-11, ¿hay alguna prueba que la normalidad, como el caso de la trombina para la Vigatran, o quizás el anti-10 para los Avanes, me permita asegurar que estoy en ausencia de la droga?
No. No, la respuesta es no. El APTT normal te podría decir que no tenés mucha droga. Pero vos pensás que eso podría ser por ahí más útil con el que tiene ácido láctico y el otro, que necesitan menos para hacer un 20% de prolongación. Claro. Pero para las sílicas que necesitan 900 nanogramos para hacer la prolongación, no te descarta que tenga 500. No te descarta. No, por ahora no hay forma. Ok, perfecto. Y la otra, ¿qué dicen las guías ahora con respecto a los pacientes que están con antivitamina K y el anticoagulante lúpico? ¿Hay un nivel de RIM por debajo del cual se puede hacer el estudio o no se tiene que hacer el estudio de ninguna manera? No, ya no se pone el nivel de RIM. Lo que se dice es, se hace el ensayo con todas las mezclas y si es necesario se hace también el confirmatorio de la mezcla y siempre hay que poner que puede ser falsamente positivo o negativo debido a la presencia de anticoagulación con antivitamina K. Ok. Esa es la recomendación de la guía de 2020 y que se actualizó ahora y no se cambió. ¿Y sabés qué pasó con este paciente en particular? Porque no podían romper el ciego, o sea que vos no terminaste sabiendo si realmente tenía un anti-11 o si tenía una Pixaban. ¿Cómo va O a tener si- una Pixaban si no tiene... lo único Ah, que no, le el pasó antivideo negativo, ¿no? el antidieno negativo también, no lo Ah, puse. claro, No claro. lo puse, no lo puse. También le hacemos un antidiet. Pero le hicimos un antidiet, sí. Pero Ok, no lo tenía un puse, antivideo perdón. Mala negativo, mía, pero perfecto. independientemente de eso, una Pixaban, un Rivaroxaban, que te afecte 80 segundos de APTT de sílica, ¿sí? O sea, no tanto el APTT, pero el sílica, y que tenga un 98% de TP no existe. Todos tienen más afinidad por bajar la vía final común o sea, por afectar el TP, no tanto el APTT. La Pixaban, por ejemplo, casi nunca te prolonga el APTT. Podés tener un rango terapéutico de pico de apixaban en algún paciente que depende del nivel de factores que tenga, tiene una APTT normal. Claro. Muy bien. Acá en mi trabajo, ¿hay protocolos acá de este Oceanic? Sí, aquí, ¿no? Oceanic 1, Oceanic 2. Creo que yo también lo vi. Pero no El sé BAI qué- también está. el BAI es ese. Claro, por Es eso. el BAI o sea, la droga es BAI no sé cuánto, que es el asundexiano. Claro, pero tiene, es el mismo nombre que tiene el protocolo. Claro, acá está. Además, tiene. Están usándolo. Sí, lo están probando. Están probando, claro. Pero están entrando en protocolo. Están en protocolo. Está activo, claro, sí. Sí, por eso, pero no mandan a los pacientes a estudiar. Me pasa que no viene acá, se va acá. Porque le mandan a hacer concentración, tal vez, le hacen extracción, le mandan coagulación, te avisen. necesidad central. Pero no le manden el ciego, porque está en el protocolo, no sabemos qué tiene, pero por lo menos que nos manden a un No, paciente. tenés que hablar con los médicos de hematología. Ellos son los que impulsan. Claro, creo que en realidad Son los son investigadores. pacientes. Ah, bueno, round 3, bueno, por ahí este es uno. O 4, Los dos pacientes que tuvimos. A este le piden el prequirúrgico, ¿me entendés? Porque le van a sacar la cosa de la carótida. Entonces era un prequirúrgico que tenía que ser largo. Claro. Y vos decís, ¿qué hace? Entonces a factores todo se cruza y no sabe qué. Entonces ahí empezó toda la historia. Y cuando él ve eso, creo que el ciego se levantó, porque Claudio encuentra que la persona que le hicieron una consulta, qué sé yo, a no sé quién, y que dijo que, bueno, estaba recibiendo sinusixiana y no sé qué. Es que si no. Porque bueno, cuando hay un quirófano se levanta el ciego, si el paciente tiene que operar, levantan el ciego. Cuando o sea. tienen como algún efecto. Pero bueno, a partir de por eso Claudio sabía que era su inyección. Claro. Me dijo, te vas a morir cuando te digan lo que tienes. Y sí, porque fue el primer caso que tuvimos. Pero bueno, ahora hay que tenerlo en cuenta que probablemente algunos APTT que no nos corrijan, por ahí hay que hacerle el 11 para entre difusión. Sí, bueno, por eso están tratando de no controlar nada y hacerlo mejor para el paciente supuestamente, pero a nosotros nos matan porque esto interfiere. O sea, hay que tener en cuenta que interfieren estas cosas. ¿Cómo lo validó? ¿Con nota de que encontró lo de la suscripción en la historia clínica? O... No, le puso que, creo que lo tomamos el lunes eso, pero no me acuerdo, pero que no corregía, que los dosajes de factores daban todos, qué sé yo, interferente con un nivel más bajo, o sea, los niveles que les dio, qué sé yo.
No sé bien, no me acuerdo bien cómo lo informamos, no me acuerdo. Igual no puedes asumir nada, es como cualquier DOA, no puedes asumirlo, no lo puedes interpretar directamente. Tenés que sacar esa variable, volverlo a hacer y recién ahí yo te puedo decir realmente cómo tiene las pruebas de coagulación basales. Con esto no sé si. Bueno, pero digamos, es una PTT que no corrige, que vos decís, lo puedo meter en quirófano dividido, Está bien, pero pero- debe ser un anticoagulante lópico y no lo es. Totalmente, pero no sé qué tan largo sea la PTT, pero el paciente ya tiene una PTT ligeramente prolongada, no lo sé. Bueno, por eso, pero digamos que hay que evaluarlo, pensarlo en pacientes que tengan cierta edad, los más grandes, digamos, que pueden estar metidos en alguna cosa de estas. Entrar a los procesos y buscar si están enrolados en algún protocolo. Yo no me acuerdo, creo que el mío decía que estaba. No decía nada. Pero Hay algunos que están en hoy en visita. Bueno, y la Sundexción dio hasta ahora una seguridad muy parecida a la Pixaban y una eficacia ligeramente inferior. La buena seguridad y una eficacia que todavía estamos bien. Pero bueno, es el que está más avanzado. El milvexian y el Sundexción, que son orales, son los que estamos hablando. bueno, es como todo, por ahí querés jugar salvo, pero no sabes si vas a llegar a hacer algún. Bueno, esto lo dirá cuando empiecen a usarlo más o cuando salgan más protocolos o cosas, veremos. Pero bueno, me pareció interesante que tuvieran idea de que esto existe. Sí, me parece. Bueno, fotos. ¿Para qué fuerza? Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden dar la asistencia y nos vemos el jueves que viene. No, está bien, sí. Que me asuste o el futuro también lo